Bienvenidos y bienvenidas a Open Minds, el canal de podcast de Minds, presentado por Alejandra González y Gonzalo Cozzi. En este espacio cubrimos todo lo relacionado con la salud mental, con un enfoque profesional y a la vez distendido. Nuestro objetivo es acompañarte, que aprendas y que disfrutes. Conversamos con diferentes profesionales de la psicología que nos trasladan su conocimiento de una manera práctica y cercana. ¿Empezamos? Buenos días, Nicolás. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Alejandra. Gracias por la invitación. Bueno, hoy tenemos el privilegio de presentar a un psicólogo excepcional, Nicolás Parera, quien es un verdadero experto en el campo de la psicosomática y el bienestar emocional. Nicolás es un apasionado de la psicología clínica y cree firmemente en la importancia de establecer conexiones profundas con sus pacientes. Como especialista en psicosomática, comprende la interrelación entre las emociones y el cuerpo, reconociendo que muchas afecciones físicas tienen una base emocional subyacente. Su enfoque va más allá de los diagnósticos y las etiquetas, centrándose en el entendimiento holístico de la persona y su sufrimiento. Vamos a comenzar, Nicolás, con las preguntas. El tema que abordamos es complejo y me parece adecuado empezar preguntándote de qué estamos hablando, es decir, a qué nos referimos cuando hablamos de psicosomática. Bien. Con psicosomática nos referimos a un enfoque que estudia la interacción entre los procesos psicológicos y los sistemas nervioso, endocrino e inmune. En términos más llanos, podríamos decir cómo se relacionan mente y cuerpo. La psicosomática estudia cómo son estas relaciones y qué papel tienen en los procesos de salud y enfermedad. Además, qué implicancias tienen en nuestro trabajo. El proceso de enfermar tiene múltiples causas, pero las alteraciones psicológicas como el estrés, la ansiedad, la depresión, pueden contribuir a que aparezcan o se desarrollen diversas enfermedades en el cuerpo. Esto es algo que se intuía desde los comienzos de la medicina. Ya en la antigua Grecia, Hipócrates se refería a esta relación, hablando de mente sana y cuerpo sano. Mente sana, cuerpo sano. Esta premisa que hoy adquiere sustento científico y podemos entender con mayor nivel de detalle cómo funcionan los mecanismos subyacentes, gracias a aportes de enfoques integradores como la psico-inmuno-neuroendocrinología, que nos permite corrernos de la perspectiva dualista mente-cuerpo como dos entidades separadas y habilitar un abordaje desde la complejidad donde todos los sistemas se interconectan entre sí. Retomando la pregunta, desde mi punto de vista, la psicosomática es una mirada que atraviesa transversalmente a la práctica psicológica. Es muy importante porque en el consultorio vemos cotidianamente pacientes que se pelean con su pareja y tienen un brote en la piel, se estresan en su trabajo y se descomponen intestinalmente, comienzan a perder pelo tras la muerte de un ser querido. Esta perspectiva entonces nos brinda herramientas para intervenir terapéuticamente en la conexión entre las emociones y el cuerpo. La mayoría de las personas, Nicolás, aceptan que el estado emocional y concretamente el estrés influye en su estado de salud física. Los oyentes que hoy nos escuchan saben que cuando están preocupados o estresados perciben cambios en su cuerpo que son molestos y que asocian directamente a ese estrés o preocupación. Sin embargo, ¿podrías explicarnos desde un punto de vista más biológico, fisiológico, cómo se produce esta relación en nuestro organismo? Es decir, ¿qué pasa ahí adentro para que el estrés se convierta en una contractura muscular, en un dolor de cabeza o en molestias estomacales, por ejemplo? Bien, sí, es muy buena pregunta. ¿Cómo se convierte el estrés en una contractura, por ejemplo, ¿no? Muchas veces me encuentro con pacientes que después de hacer numerosos análisis y ver distintos especialistas, vienen a terapia porque, entre comillas, los manda el médico, con la idea de lo tuyo es estrés, lo tuyo es psicológico. Entonces, es clave la pregunta, ¿cómo se relaciona el estrés con trastornos que afectan el cuerpo real, como el colon irritable, la dermatitis atópica, afecciones cardíacas, fibromialgia, entre otras? Cuando estamos estresados, nuestro organismo entra en un estado de alerta y realiza una serie de respuestas a nivel fisiológico, cognitivo y conductual que nos prepara para responder frente a lo que se vive como una situación amenazante. En estos casos sentimos que las demandas del exterior
y las demandas internas superan nuestra capacidad de respuesta. Es decir, estamos desbordados, nos sentimos desbordados. Hay una amenaza a nuestro equilibrio frente a la cual el organismo reacciona con un gran número de respuestas que, a nivel fisiológico, implican la activación del sistema nervioso simpático y el eje hipotálamo, pituitaria, adrenal, que podríamos llamar el circuito del estrés. Bien, ¿y cómo funciona este circuito? Bueno, en primer lugar hay una evaluación del estímulo que desencadena la activación fisiológica. Esta evaluación es llevada a cabo por el neocórtex y el sistema límbico, que son estructuras asociadas a nuestras emociones, capacidades cognitivas y comportamiento. Se interpreta un estímulo como amenazante y se activa el hipotálamo. El hipotálamo es una pieza clave que comunica y dirige numerosas funciones del cuerpo y que podríamos pensar como el puente estructural entre mente y cuerpo. A través de una serie de hormonas se encadena el circuito del estrés, que concluye con la segregación de corticoides por parte de la glándula adrenal, siendo el cortisol el más famoso por ser conocido como la hormona del estrés. Cuando el estrés se convierte en crónico, los niveles de cortisol se mantienen siempre altos, lo que equivale a decir que nuestro cuerpo está en un estado permanente de lucha interna, produciendo alteraciones en todos los sistemas y colocando a la persona en una situación de vulnerabilidad. En otras palabras, cuando el estrés es demasiado intenso y prolongado, la persona entra en riesgo psicosomático. El exceso de cortisol, que es solo una parte de este circuito, produce alteraciones en todos los sistemas y órganos. Solo por nombrar algunos: sistema inmunológico, gastrointestinal, cardiovascular, nervioso, metabólico, sexual, dermatológico. Para tomar alguno de estos casos, por ejemplo, en el sistema inmunológico, vemos que a mayor nivel de cortisol las defensas bajan, lo que puede derivar en enfermedades respiratorias, alergias, enfermedades autoinmunes. A nivel gastrointestinal, la digestión y la absorción de los alimentos se afectan cuando hay demasiado cortisol en sangre. Se produce indigestión, irritación, inflamación de la mucosa intestinal, lo que podría ocasionar úlceras o síndrome de intestino irritable. El sistema cardiovascular, se produce un exceso de aumenta la presión arterial, facilita las enfermedades crónicas del corazón. Y bueno, por supuesto afecta también el sueño, lo cual genera un círculo vicioso, ¿no? que deriva en la falta de memoria y de concentración. Es importante, de todas formas, aclarar que no se trata de decir que el estrés es malo, que hay que eliminarlo de nuestras vidas, ya que en verdad el mecanismo que activa el estrés, que siendo esquemáticos es el mismo que desencadena el miedo y la ansiedad, es útil en términos evolutivos. Podemos tomar un ejemplo para que se vea mejor. El típico ejemplo que se usa es: imagínense en los tiempos de la prehistóricos si nos encontrábamos frente a un león. Es mejor que nuestro organismo se active y se prepare para luchar o para huir. Yendo a algo más actual, imaginemos que una persona que va por la calle distraída de repente percibe que un auto viene a toda velocidad hacia ella. Lo más probable es que ante esa amenaza el miedo desencadene una elevada activación fisiológica para que se aparte lo más rápido posible buscando sobrevivir. Por eso el mecanismo de la activación fisiológica no es algo malo en sí. Sin embargo, mientras que el miedo es adaptativo y nos prepara para responder frente a una amenaza real, el estímulo que desencadena la ansiedad o el estrés es mucho menos específico y reconocible, y no necesariamente significa una amenaza real. La percepción de amenaza es subjetiva, difusa y con escasa probabilidad de que ocurra de forma inminente, aunque la ansiedad consigue que se sobredimensione ese peligro. Volviendo al ejemplo de la persona y el auto, si luego del episodio en donde casi es atropellada, la persona comienza a experimentar ansiedad cada vez que va a cruzar la calle o cada vez que tiene que salir de su casa, su salud se va a ver deteriorada significativamente. En este caso el mecanismo deja de ser útil y se instala un problema para la persona, que verá afectada distintas áreas de su vida. Quizá otro ejemplo. Sí. En otro ejemplo, una persona, por ejemplo, que se siente sobreexigida sobre su trabajo y que no da abasto a responder a todas las demandas que se le piden, es esperable que se sienta permanentemente estresada, por ejemplo. Consecuentemente va a entrar en un estado de vulnerabilidad psicosomática, que es lo que decimos anteriormente, ¿no? Sí. En este punto es importante señalar que el estrés excesivo no son problemas que sufran
un pequeño grupo de personas. El estrés no lo sufre solamente un pequeño grupo de la sociedad actualmente. Creo que en nuestra sociedad actual el estrés es un problema que afecta a la mayoría. Podemos ayudar a la persona en terapia de forma individual, pero es clave plantear el problema también en términos sociales, como un signo de una época marcada por el imperativo de ser hiperproductivos, por la inmediatez, la urgencia y la fragilidad de los vínculos. Volviendo al inicio, está claro que el estrés crónico impacta en nuestro cuerpo y es fundamental partir de una mirada amplia y trabajar siempre de forma interdisciplinaria. La verdad que nos has compartido muchísimos datos, ¿no? Muchísima información en esta respuesta, Nicolás, y yo creo que con lo que más me quedo es el estrés no es malo como tal, al contrario, ¿no? El estrés es algo que nos ha permitido sobrevivir, que ha permitido que la especie humana llegue hasta donde hemos llegado y que es algo en realidad positivo, ¿no? En cierta manera, pero no cuando se convierte en algo crónico o cuando empieza a deteriorar distintas esferas de nuestra vida, ¿no? Y luego algo que también me parece muy interesante, que lo has dejado ya entrever más al final, pero que me parece un aporte muy interesante y que personalmente comparto contigo, no se trata solo a nivel individual, sino que realmente este es un problema social. No es tanto, pasa que evidentemente lo sufren los individuos y lo que nos llega a consulta es una persona, ¿no?, que te traslada ese sufrimiento o ese problema derivado del estrés o de la ansiedad, pero realmente lo que está reflejando es un problema más en términos sociales que no tanto en términos individuales, ¿no? O sea que me parece algo interesante también de cara a compartir a los pacientes, de decir, oye, lo que te está pasando es normal, es un mecanismo fisiológico normal, gracias a esto hemos sobrevivido como especie y casi que felicitar, ¿no?, a la persona por tener una respuesta fisiológica sana, siempre y cuando no se dé en exceso, en intensidad elevada o permanente en el tiempo, ¿no? Sí, claro. Sí, creo que luego de la pandemia de COVID, sí. El otro día leí un artículo que hablaba sobre la pandemia en salud mental, ¿no? La pandemia del estrés, de la hiperexigencia, de la depresión, de la ansiedad. Bueno, me parece que, no sé si alcanza, es fuerte decir pandemia, pero es un problema social. Totalmente. No, si alguien nos está escuchando, no es solamente un problema individual. Sí, totalmente. Yo además comparto esa visión completamente contigo, ¿no? Y bueno, creo que aquí también es necesario, después de todo lo que nos has explicado, incorporar el concepto de disociación y explicar de una forma clara y lo más sencilla que podamos qué relación vemos entre la sintomatología somática y la disociación. Yo estoy convencida, ¿no?, que tú en consulta esto es algo que puedes ver y que cuando vemos un paciente dentro, digamos, del ámbito de la psicosomática, de una manera u otra estamos viendo una disociación, ¿no? Sí, está claro. Bueno, hasta acá veníamos hablando de estrés, de ansiedad, de miedo. Qué bueno que introducís este tema de la disociación. ¿Qué sucede, por ejemplo, en los casos en que el miedo es tan intenso que resulta insoportable? Situaciones traumáticas, por ejemplo. La disociación es un mecanismo adaptativo que desconecta nuestra mente de la realidad, cuando nos encontramos frente a una situación límite que sobrepasa nuestros recursos para afrontarla. Digamos que es una distancia de seguridad que busca reducir el dolor y el impacto emocional del momento. Quiero aclarar que cuando hablo de situaciones traumáticas no me refiero solamente a los eventos más clásicos que nos podemos imaginar, por ejemplo un abuso sexual, una guerra, un desastre natural, etc. Hay diversas situaciones y vivencias que pueden ser desbordantes e invalidantes para una persona. Pensemos que durante la infancia y la adolescencia, en parte, dependemos completamente del ambiente y sobre todo de la familia. En este sentido, los vínculos son fundamentales para la salud mental. Crecer en un contexto, por ejemplo, violento, y no necesariamente con violencia física, puede ser de forma sutil, donde sistemáticamente hay un maltrato, donde nadie te escucha verdaderamente, tus emociones no son validadas, eso también puede construir una vivencia traumática para la persona. Por supuesto. Y generar dificultades, por ejemplo, en la autorregulación emocional. Por eso, retomando, la disociación es un mecanismo de defensa que resulta útil en el momento, nos protege de aquello que es insoportable. Sin embargo, es necesario que pasado el periodo inicial, la persona pueda realizar un proceso de integración.
Muchas veces sucede que la persona disocia el evento traumático de la conciencia y tiende a sobreadaptarse. Es decir, hace un esfuerzo permanente para acallar el sufrimiento y seguir adelante con su vida. Cumplir con sus tareas, sus obligaciones y deja de lado sus propias necesidades físicas o emocionales. Esto produce un estado de perturbación emocional que se vuelve permanente en la persona y reactiva el circuito del estrés que describimos anteriormente, facilitando la sintomatología en el cuerpo. Además, el estado de alarma permanente hace revivenciar el evento traumático y se genera un círculo vicioso que la persona vive como una situación sin salida. Las vivencias traumáticas están escindidas, por lo tanto no son conscientes ni logran integrarse a la narrativa personal. Es como si en una biografía algunos capítulos hubieran sido arrancados. No son contados en palabras, pero se manifiestan a través de los síntomas disociativos, ya que los síntomas relacionados con la disociación aparecen producto de la desconexión del trauma vivido. Nos referimos a lagunas en la memoria, pesadillas o síntomas psicosomáticos, ¿no? Por ello, muchas veces los pacientes que presentan sintomatologías psicosomáticas tienen una personalidad que tiende a sobreadaptarse y no tuvieron la oportunidad de desarrollar recursos para procesar e integrar las vivencias traumáticas. En este punto me parece importante decir que las personas que pueden estar escuchándonos, que si se sienten identificadas, busquen ayuda profesional. Si bien puede parecer una situación sin salida, los tratamientos son muy efectivos y siempre hay una posibilidad de estar mejor. Desde luego, este mensaje es fundamental, ¿no? Como bien dices, si hay personas que nos están escuchando y que tienen esta situación, es muy importante que busquen ayuda experta de profesionales de la salud mental, porque efectivamente hay tratamientos muy efectivos y se puede trabajar estos eventos traumáticos o situaciones traumáticas para disminuir el nivel de disociación y en muchos casos ya disminuir, ¿no?, automáticamente esa sintomatología que presentamos a través del cuerpo o en el cuerpo, ¿no?, esa sintomatología somática. Así que creo que está bueno dejarlo caer, Nicolás. Y te quería también hacer una pregunta quizá más relacionada a la parte más estratégica, ¿no?, desde el punto de vista terapéutico, y es qué técnicas o qué estrategias terapéuticas se utilizan en la práctica psicosomática para abordar los problemas de salud relacionados con factores emocionales, ¿no? Es decir, si alguien va a tu consulta, por ejemplo, y tú le dices, bueno, yo trabajo desde una perspectiva psicosomática, ¿qué puede esperar esa persona, qué puede esperar ese paciente en cuanto a las técnicas o los recursos que vas a utilizar tú con esa persona? Bien. Bueno, me parece importante pensar que cuando el motivo de consulta es por una enfermedad psicosomática, generalmente la persona tiene mucha dificultad para asociar cómo sus emociones, su estado de ánimo, el estrés puede estar afectando su cuerpo. Por eso, el primer paso en este tipo de casos es establecer un vínculo de confianza con el paciente, un espacio de seguridad emocional para abrir el diálogo. La persona en principio no relaciona la enfermedad con nada. Por eso, se requiere una posición muy activa del terapeuta para ayudar al paciente a establecer conexiones entre lo vivido, sus emociones, sus pensamientos, su conducta, su cuerpo, lograr mayor integración. Se implementan estrategias, por ejemplo, para historizar junto al paciente. ¿Cuándo surgió la enfermedad? ¿Qué estaba pasando en ese periodo de tu vida? ¿Cómo te sentías? ¿Cómo eran tus vínculos? ¿Hubo experiencias que fueron difíciles para vos? ¿Experiencias traumáticas? ¿Pérdidas? Como decía, es muy común encontrarnos con situaciones de sobreexigencia o sobreadaptación, donde el paciente, sin darse cuenta, deja en último lugar sus propias necesidades, sus necesidades emocionales o físicas. En ocasiones, sosteniendo este sobreesfuerzo por años o durante toda su vida. La terapia permite revisar estos modelos que muchas veces son aprendidos, que aprendemos de los vínculos primarios, hacer conscientes esas conductas que repetimos sin darnos cuenta para establecer nuevas formas de relacionarnos. Relacionarnos con el entorno, con los demás y con nosotros mismos. Otras técnicas como la meditación, el mindfulness también pueden ser muy útiles, ya que ayudan a la persona a conectar con sus emociones y brindan una herramienta efectiva para reducir la ansiedad y ver las cosas de una manera más centrada en las soluciones. Volviendo a nivel fisiológico, las investigaciones demuestran que la intervención psicológica
basada en la meditación o dirigida a reducir el estrés, logra una reducción de la activación del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, que es el eje del que hablábamos del circuito del estrés. Disminuye los niveles de cortisol y aumenta la respuesta inmune. En estos casos creo que la terapia se trata de un proceso de integración que permite pasar de vengo porque me dijeron que lo mío es psicológico a una nueva posición, a apropiarse de su cuerpo, de su propio malestar y desarrollar recursos para establecer un equilibrio entre cuerpo y mente. Parece sencillo, ¿no? Cuando lo decimos. No. Luego hay que hacerlo, efectivamente. A mí, desde luego, de lo que tú comentas, Nicolás, algo que sé que es así, ¿no? Y a mí me parece alucinante, me parece increíble, es cómo una persona puede llegar a estar así toda su vida. Puede estar muchísimos años o incluso toda la vida, ¿no? En ese estado, en ese malestar crónico y no ser capaz de salir, ¿no? O sea, esto es algo que vemos, que pasa y que llegan personas que vienen con un sufrimiento acumulado de muchísimos años. Entonces, bueno, un poco reforzar el mensaje que hemos dicho antes de que no es necesario llegar a ese extremo y de que es algo que afortunadamente podemos y sabemos cortar, ¿no? Digamos ese círculo, ¿no? Luego algo que también me parece súper importante, y esto es algo que prácticamente podría sacarlo en todas las entrevistas de los distintos episodios de podcast que estamos grabando con vosotros, con los profesionales, que es el tema del apego, el tema de esas primeras relaciones y cómo eso influye y condiciona las experiencias, ¿no?, posteriores y las maneras de relacionarnos con nuestro entorno, con nuestros seres queridos, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo en nuestra vida adulta. Me parece algo, o sea, creo que es un descubrimiento brutal, ¿no? Cuando, digamos, esto lo podemos explicar y se lo podemos transmitir al paciente, y yo creo que como profesionales, ¿no?, en el momento en el que también descubrimos esto y vimos la efectividad que tenía abordar el apego y abordar esas primeras relaciones, ¿no?, o pautas de relación en la vida adulta, es como algo casi mágico, ¿no? Diríamos, realmente es científico, pero yo incluso personalmente lo sentí como algo mágico, ¿no? Y luego la última cosa que comentas, que es la integración, ¿no? Es decir, al final, como bien dices, al final la terapia se trata de un proceso de integración, y qué importante es conectar esto con lo que estábamos hablando antes de la disociación, ¿no? Sería un poco el término opuesto, es decir, vamos pasando de esa disociación a la integración, ¿no?, de las experiencias, del sentir, del ser, del cuerpo, de la mente y bueno, un poco de todo lo que hemos estado comentando, ¿no? Y bueno, así un poco por finalizar, ¿nos podrías compartir algún caso, alguna historia de éxito que ilustre cómo la psicosomática ha ayudado a alguien a superar un problema de salud? Bien, sí. El primer reflejo, cuando uno piensa en un caso de éxito en psicosomática, es visualizar cómo una persona alivia o mejora, incluso cura sus síntomas corporales, ¿no? En este sentido, pienso en casos muy impresionantes, donde trabajé, por ejemplo, con chicos con dermatitis atópica severa, con grandes infecciones que debían estar internados durante meses, o con medicación que los ayudaba a mejorar, a salir de esa internación, pero también los dejaba inmunosuprimidos, ¿no? Y bueno, vi cómo comenzaron a mejorar notoriamente a medida que asistían regularmente a la terapia psicoterapéutica, ¿no? Comenzaban a necesitar cada vez menos medicación y a prescindir de las internaciones, ¿no? Trabajando de forma interdisciplinaria con el equipo médico. O en casos de chicos, por ejemplo, con alopecia, ¿no?, que se caía el pelo, un síntoma muy notorio, y donde avanzado el proceso terapéutico se hacía evidente que comenzaba a crecerles de vuelta el pelo, ¿no? Y tengo que decir que este tipo de procesos son muy satisfactorios tanto para los terapeutas como para los pacientes y sus familias. Pero, sin embargo, me parece, personalmente creo que, y acá hablo de mi visión de la clínica, que si bien la psicosomática nos permite reconocer el padecimiento corporal y anímico de la persona y trabajar directamente sobre eso, es fundamental correr el foco de los síntomas, descentrar el foco de los síntomas, ya que, como venimos conversando, lo que está disociado es el malestar emocional, el sufrimiento y la angustia. Por eso,
como hipótesis central se plantea que en la medida que el proceso terapéutico avance en abordar, procesar, contener y transformar el sufrimiento del paciente, también mejorará su malestar psicosomático. Porque si nos concentramos obsesivamente en que mejore el síntoma, obstaculizamos el abordaje de los aspectos disociados. Qué importante es esto. Sí, porque la persona viene y te dice, me pasa esto, ¿no? Pues se me está cayendo el pelo, ¿no? Síntomas de alopecia. Y claro, si nosotros como profesionales nos centramos en el síntoma, que es un poco lo que al final hace el paciente, no es el abordaje correcto. Al final el síntoma simplemente es un mensaje, ¿no? Nos está diciendo que algo no funciona más allá, ¿no? Pero bueno, que me parece muy interesante esto que comentas. Sí, muy importante. Sí, y también nos puede llevar a plantear equivocadamente que todo es emocional, ¿no? Y creer de forma omnipotente que todo se puede superar, que si un paciente no mejora es porque algo está haciendo mal. Y creo que el éxito de un proceso terapéutico consiste en generar en cada caso particular las condiciones para que se dé ese proceso. Construir un vínculo con el paciente que le permita desarrollar herramientas, que le permita afianzar el equilibrio que decíamos entre mente y cuerpo, favorecer la autorregulación emocional. Y en este sentido, la psicosomática nos brinda herramientas. Nos brinda herramientas para intervenir, para trabajar en sesión y también para pensar estos fenómenos que son complejos, ¿no? Ayuda al paciente, en definitiva, a tener una mirada más integrativa sobre sí mismo y sobre su situación. Sí, y el hecho también que lo has mencionado antes, ¿no? Y creo que es algo muy importante que, bueno, tú estás en Argentina, Nicolás, yo creo que allí la perspectiva es algo diferente de lo que puede ser aquí en España o incluso en Europa. Yo creo que allí probablemente funciona mejor todo lo que es el trabajo interdisciplinar, ¿no? Y entre profesionales de distintas ramas, que al final se trata de eso, ¿no? De abordar al ser humano, pues como algo integral, como digamos desde una perspectiva más holística, ¿no? Y yo creo que eso, sinceramente, creo que aquí fallamos un poco y creo que eso es algo que vosotros lo hacéis mejor, sinceramente. No estaría tan seguro. ¿No? Creo que no, es decir, sí, se da, pero como vos decías, tiene que haber, me parece, una predisposición del equipo. Obviamente, claro. Que hablamos de una mirada más integral de la persona, si no es como que a nosotros que nos encargamos de la mente solamente, de la conducta o de los procesos anímicos, el dermatólogo solo de la piel, claro, el neurólogo solo, y al final la persona es una unidad, no es una persona justamente, necesita que la veamos en forma, me parece, más amplia. Claro, pero ¿es allí cómo funciona? Es decir, vosotros como profesionales, como psicólogos, podéis trabajar de verdad de manera fluida, sin resistencia, digamos, por parte de otros profesionales sanitarios cuando estáis tratando pues a un paciente que vosotros consideráis que realmente es necesario ese abordaje pues más holístico, más completo. Porque yo, por ejemplo, aquí en España, eso sí que lo he comentado con colegas y sí que es algo que percibimos, ¿no? Que, bueno, es como tú decías, ¿no? Oye, vosotros os dedicáis a esto, nosotros nos dedicamos a lo otro y aquí cada uno a lo suyo, ¿no? Y que nadie se meta en lo del otro. Esto vosotros, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Que es donde tú tienes experiencia, ¿cómo lo encaráis? ¿Cómo lo manejáis esto? Entre profesionales me refiero. Sí. En general, yo he tenido buenas experiencias. No me animaría a generalizar, pero es decir, cuando en principio muchas veces los pacientes también vienen derivados por los médicos. Claro. El médico le hacen los análisis médicos, las revisaciones, etcétera, y dicen, bueno, me parece que habría que trabajar acá hay algo quizás de estrés o quizás alguna cuestión anímica, emocional, ¿por qué no es una consulta psicológica? Entonces, como que ahí ya me parece que hay un primer paso también del ámbito médico en relacionarse con nosotros, ¿no? Con los psicólogos, con la salud mental. Claro. Y muchas veces me ha pasado de necesitar hablar, comunicarme y tener un ida y vuelta y ver cómo va evolucionando el proceso en distintos espacios. Bien. Claro, a eso me refería yo, ¿no? Ya el hecho de que ellos deriven a un paciente y luego continúen esa ida y vuelta, como tú bien dices, ya solo con eso, para mí es un avance con respecto a lo que aquí hacemos.
más en España, ¿no? Me refiero, o sea que un poquito esa era la idea, ¿no? A lo que me refería cuando decía que creo que es algo que vosotros eso lo hacéis realmente bien o al menos mejor que nosotros, creo, pero bueno, desde luego hay profesionales y profesionales, casos y casos y es muy difícil generalizar, ¿no? Pero bueno, gracias Nicolás, muchísimas gracias, agradecemos sinceramente el tiempo que nos has dedicado, así como tu disposición para compartir tu sabiduría y tu experiencia con nuestra audiencia. Es evidente que la psicosomática es mucho más que una simple conexión mente-cuerpo, es un recordatorio poderoso de la intrincada interconexión entre nuestras experiencias emocionales y nuestro bienestar físico. A través de los casos que hemos revisado y de las investigaciones que hemos compartido, hemos aprendido que negar nuestras emociones o subestimar su impacto en nuestro cuerpo puede llevarnos a padecer síntomas inexplicables o afecciones físicas crónicas. En este episodio hemos reafirmado la importancia de abordar nuestras emociones y conflictos internos de manera saludable y compasiva. A veces es más fácil ignorar lo que sucede en nuestro interior, pero recordemos que nuestro cuerpo es un sistema inteligente y complejo, que nos habla en su propio lenguaje. Escuchemos con atención porque a menudo es a través de nuestras dolencias físicas que el subconsciente intenta comunicarse con nosotros. Esperamos poder contar con tu participación nuevamente en futuros episodios, Nicolás, ya que tu aporte ha sido inestimable para el enriquecimiento de nuestra comunidad de oyentes. Gracias de nuevo por ser parte de este proyecto y por ayudarnos a difundir el conocimiento sobre psicología y psicosomática. Gracias a ustedes, un placer compartir este espacio. Un abrazo, Nicolás. Gracias. Gracias por habernos acompañado en este episodio. Síguenos en nuestras redes sociales: Instagram, LinkedIn, YouTube y nuestra web, minds.fit. Hasta la próxima.